Imaginemos que el mercado financiero es un inmenso océano. La mayoría de los modelos matemáticos construyen barcos diseñados para navegar en aguas tranquilas. Claro. O bueno, como mucho con olas perfectamente predecibles. Y todo funciona de maravilla hasta que de repente se levanta un tsunami provocado por una crisis geopolítica. O un simple error informático en Wall Street desata el caos absoluto en cuestión de microsegundos. Y esos barcos tradicionales directamente se hunden. Exacto, se hunden sin remedio. Hoy vamos a descubrir cómo los matemáticos están rediseñando la misma estructura de estos barcos para sobrevivir al fin del mundo financiero. Un saludo muy cordial a quienes nos escuchan y una cálida bienvenida a esta nueva inmersión profunda en la investigación académica más puntera. Hola a todos, es un placer estar aquí. Hoy tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente fascinante. Se titula Estimación robusta de máxima verosimilitud del modelo de corrección de errores vectoriales disperso. Un título que impone bastante, la verdad. Ya ves, está escrito por los investigadores Ziping Zhao y Daniel P. Palomar de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. Y la misión de nuestro análisis de hoy es entender cómo este estudio propone una solución auténticamente revolucionaria para predecir las relaciones financieras a largo plazo. Y lo hacen de una forma muy audaz. Totalmente, porque lo más interesante es que lo hacen descartando las viejas y frágiles reglas estadísticas. Prefieren abrazar el caos mediante matemáticas de una complejidad asombrosa. Vale, vamos a desgranar esto, porque el punto de partida del documento ataca directamente a la base de cómo solemos medir la economía. Exactamente. A ver, para comprender la magnitud de lo que te proponen Zhao y Palomar, primero tenemos que entender qué es exactamente lo que están intentando arreglar en ese barco metafórico que mencionabas. El casco del barco, digamos. Eso es. El documento se centra en algo llamado el modelo BECM, que son las siglas en inglés del modelo de corrección de errores vectoriales. Este modelo es, desde hace décadas, una herramienta absolutamente fundamental en econometría y finanzas para analizar lo que se conoce como cointegración. Cointegración, una palabra clave hoy. Sí. Y para que nadie se pierda con la jerga, pensemos en la cointegración con una imagen mental muy sencilla. Imaginemos a dos perros paseando juntos por un parque, pero unidos por una correa elástica. Vale, entiendo la imagen. A corto plazo, cada perro puede hacer un poco lo que le dé la gana, ¿verdad? Claro. Uno tira hacia un arbusto a la izquierda para olfatear algo, y el otro tira hacia un árbol a la derecha. Así es. Esos tirones individuales representan los efectos y las fluctuaciones a corto plazo en el mercado financiero. Si solo miramos esos movimientos de un segundo a otro, parecen caóticos, Totalmente descoordinados. como ruido puro. Exacto, puro ruido. Pero a largo plazo, la tensión de la correa elástica entra en juego. Los obliga a mantener un equilibrio, una distancia máxima entre ellos. Esa correa invisible, que une a dos variables financieras aparentemente caóticas en el tiempo, digamos, por ejemplo, las acciones de dos empresas del mismo sector competitivo, es la relación de cointegración. Y el modelo VBCM es la matemática que mide esa tensión. Es la matemática que los economistas utilizan para describir esa tensión, para medir esa relación estacionaria a largo plazo entre series temporales que por sí solas son tremendamente inestables. Bueno, pues esto plantea una pregunta importante. Si el modelo BEC lleva décadas usándose para encontrar estas relaciones en los despachos de todos los analistas financieros del mundo, ¿cuál es el gran problema? Ahí está la cuestión. Porque el documento señala algo que sinceramente parece casi una negligencia por parte de la econometría clásica. O sea, ¿cómo es posible que los modelos tradicionales sigan asumiendo ciegamente una distribución gaussiana? Es sorprendente, ¿sí? Hablamos de la famosa curva de campana, donde se supone que casi todos los datos se agrupan ordenadamente en el centro. Y claro, los eventos extremos se consideran estadísticamente casi imposibles. Pero cualquiera que lea las noticias económicas sabe que esto no es así. Repentinas o simples fallos informáticos masivos. Asumir la normalidad estadística en un mundo lleno de valores atípicos parece francamente de una ingenuidad pasmosa. ¿No están los modelos tradicionales construidos sobre una fantasía de mercados perfectos? Totalmente. Y lo fascinante de esto es que los propios autores reconocen esa disonancia brutal y construyen toda su propuesta sobre ella. Es una crítica muy certera la que haces. Los retornos financieros y las variables macroeconómicas reales sencillamente no siguen esa bonita y educada curva de campana. Muestran lo que en la disciplina estadística se denominan colas pesadas. Colas pesadas. A ver, para quienes no tengan el manual de estadística a mano, ¿qué significa eso en la práctica?
Pues significa que la probabilidad de que ocurran eventos extremos, esos tsunamis imprevistos de los que hablábamos, es muchísimo mayor de lo que predeciría jamás la distribución gaussiana. Claro, la campana se aplana por los lados. Exacto. Cuando un modelo gaussiano tradicional se encuentra con un dato extremo, un valor atípico brutal, entra en pánico absoluto. Intenta ajustar toda la ecuación matemática para acomodar ese único punto anómalo y al hacer ese esfuerzo desproporcionado, rompe la correa elástica de nuestra analogía. Destroza la medición a largo plazo. La destruye por completo, falla en estimar la relación real. Por eso el artículo propone una medida radical que es sustituir esa base gaussiana clásica por la distribución de Cauchy. Y supongo que la distribución de Cauchy es bastante diferente a la campana de Gauss clásica. Totalmente diferente. La distribución de Cauchy tiene unas colas increíblemente pesadas. Matemáticamente hablando, no trata los eventos extremos como anomalías imposibles, sino que asume que el caos y los datos extremos son parte natural y habitual del entorno. O sea que ya cuenta con que las cosas van a salir mal. Eso es. Al integrar la distribución de Cauchy en el modelo central, el sistema ya no se asusta ni se rompe cuando aparece un dato atípico masivo. Simplemente lo absorbe como parte del paisaje habitual y mantiene intacta la medición de la tendencia fundamental. Pero a ver, analicemos esto con detenimiento porque aquí es donde me surge un fuerte escepticismo. La solución de Cauchy se aplica a través de algo llamado función de pérdida logarítmica negativa. Los autores dicen que esto sirve para amortiguar la influencia de los valores atípicos. Sí, así lo plantean. Y mi duda es la siguiente. La distribución de Cauchy es, por definición, extremadamente conservadora. Si el modelo empieza a ignorar activamente los picos y caídas abruptas del mercado, tratándolos como simple ruido, ¿no corremos el altísimo riesgo de ignorar señales reales y fundamentales? Es un buen punto. Pensemos en una caída drástica del mercado inmobiliario, por ejemplo. A veces no es un error informático ni una anomalía pasajera. Es el inicio de un cambio de paradigma económico real. ¿No es esta formulación de Cauchy como ponerse una venda en los ojos ante la volatilidad legítima del mercado? Fíjate que es una crítica muy válida, y es exactamente lo que pensaría cualquier economista clásico al ver esto por primera vez. Pero la genialidad matemática de Zhao y Palomar radica en cómo equilibran precisamente ese riesgo. A ver cómo lo hacen. La fórmula de la función de pérdida logarítmica negativa de Cauchy no elimina los datos, no los borra del registro histórico haciendo como si no existieran. Lo que hace es cambiar radicalmente la forma en que el algoritmo los penaliza. ¿Penalizarlos en qué sentido? Pues en un modelo tradicional, cuando hay un error grande, una discrepancia enorme entre la predicción y la realidad, el modelo eleva la penalización de forma cuadrática, exponencial. Es decir, se castiga a sí mismo tan duramente que se ve obligado a torcerse de forma violenta para corregir ese único punto. Claro, y ahí es donde rompe la correa elástica. Exactamente. La función de Cauchy, en cambio, aplana esa penalización cuando los valores están muy alejados. La analogía perfecta es imaginar a un esquiador profesional en una montaña nevada con un sol radiante. Vale. Para poder bajar con seguridad, necesita unas gafas de sol de alta tecnología. Esas gafas no le impiden ver la montaña, ni borran mágicamente los árboles o los obstáculos reales de la pista. Claro, el esquiador sigue viendo perfectamente por dónde va. Exacto. Lo que hacen las gafas es amortiguar el deslumbramiento extremo del sol reflejado en la nieve blanca. Reducen esa luz cegadora, ese ruido visual extremo, para que la vista pueda concentrarse en el camino principal, en la estructura real de la pista. Me gusta. El modelo matemático de estos autores sigue viendo la tendencia subyacente de cointegración precisamente porque el deslumbramiento estadístico de los valores atípicos ya no ciega sus cálculos internos. Vale, lo entiendo. Quita el deslumbramiento extremo sin borrar el mapa. Me parece una solución muy elegante. Pero fíjate que aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y también, si somos sinceros, peligrosamente compleja. Se complica bastante, sí. Porque una vez que resuelven el problema del ruido, se enfrentan al problema del volumen de información. En finanzas, te enfrentas a una cantidad abrumadora de variables. Tasas de interés, inflación, precios de materias primas, sentimiento de mercado, de todo. Hay muchísimo ruido ahí. Y el objetivo de cualquier buen modelo es la escasez. Quedarse solo con lo esencial y descartar el ruido. La forma estándar, fácil y segura de hacer esto en la industria es usar algo llamado la norma L1, métodos convexos como Lasso. Que son muy populares. Todo el mundo los usa porque son seguros y garantizan que el ordenador encontrará una solución.
Sin embargo, los autores rechazan este camino fácil. Afirman que la norma L1 no es suficiente y proponen una función de tipo Hermann, que es no convexa. Y eso asusta a mucha gente. Es que mi lado crítico tiene que volver a saltar aquí. Desde un punto de vista computacional, los problemas no convexos son una absoluta pesadilla. ¿Verdad? Se consideran en muchos casos problemas NP-duros. Así es. Y para quienes no estén familiarizados con el término, un problema NP-duro es en esencia un problema computacionalmente intratable. Intratable directamente. Sí. Es una situación matemática tan compleja que si un ordenador intentara comprobar todas las combinaciones posibles para encontrar la solución perfecta, tardaría más que la edad del universo. Madre mía. Los problemas no convexos tienen múltiples valles falsos. Son puntos donde el algoritmo cree que ha encontrado la mejor solución, se queda atascado y jamás llega al verdadero fondo, a la solución óptima real. Exacto. Entonces la pregunta es obvia. ¿De verdad están justificando complicar el modelo hasta rozar lo incomputable, enfrentándose a un problema NP duro que podría bloquear los ordenadores solo por rascar un pequeño porcentaje de mejora teórica en la limpieza de variables? Suena a un suicidio técnico. Si conectamos esto con el panorama general, la decisión de los autores es increíblemente audaz, pero está profundamente justificada por los resultados que persiguen. A ver, explícame eso porque cuesta creerlo. Es cierto que la típica norma L1 es muy cómoda, porque es convexa, es decir, siempre tiene un solo fondo al que caer, de forma segura, pero cuando se trata de selección de características financieras, la norma L1 es solo una aproximación laxa. Falla bastante. A menudo seleccionan más variables de las que realmente son necesarias, dejando basura en el modelo. Lo que buscan aquí es algo mucho más potente, que es la escasez grupal. ¿Y en qué se diferencia esa escasez grupal de la limpieza normal que haríamos? En que buscan la capacidad de eliminar simultáneamente la misma variable inútil en todas las relaciones de cointegración a la vez. Imaginemos que descubren que el precio del cobre no afecta para nada a una serie de acciones tecnológicas. Vale, lo aíslan. La escasez grupal corta esa variable de raíz en todas las ecuaciones simultáneamente, manteniendo intacta lo que ellos denominan la geometría del espacio de parámetros de bajo rango en su matriz matemática. Para lograr esa precisión tan quirúrgica, necesitan una herramienta mucho más afilada que la norma L1. Necesitan la función de Heman. Ya, pero ¿y respecto a mi preocupación sobre la pesadilla computacional? ¿Qué pasa? Bueno, los autores no son suicidas, no te preocupes. Para evitar el temido colapso matemático, donde la optimización choca contra puntos imposibles de calcular, introducen una innovación brillante, una contraparte suavizada de la función Heman. Una contraparte suavizada. Es decir, liman las esquinas peligrosas del problema matemático para que el ordenador no se atasque. Básicamente, utilizan un parámetro de suavizado que les permite imponer esas restricciones severas a la matriz y limpiar las columnas irrelevantes con una precisión impecable, pero preservando la robustez sin destruir el algoritmo en el proceso. Consiguen la agudeza de un problema complejo, pero con un borde lo suficientemente redondeado para que el ordenador pueda tragarlo. Interesante. Pero incluso con esa función suavizada, cuando avanzamos en el desarrollo de este nuevo sistema, nos encontramos con un muro técnico gigantesco. El gran obstáculo. Claro, porque al crear este Frankenstein matemático, por un lado combinando la robusta distribución de Cauchy para frenar los valores atípicos extremos, y por otro la función penalizadora no convexa suavizada para limpiar variables masivamente, el método estándar de la industria estadística colapsa. Directamente no funciona. El algoritmo tradicional que todo el mundo usa para resolver estos modelos, el algoritmo de expectación-maximización, simplemente tira la toalla. Es inaplicable con esta nueva bestia matemática. Así que los autores se ven obligados a sacar un as de la manga y diseñan su estrategia en torno al método o mayorización-minimización. ¿Cómo logra este algoritmo resolver un rompecabezas que destroza por completo las herramientas tradicionales? El método es sin duda la pieza de resistencia de todo este documento de investigación. Para entender cómo hace su magia, volvamos a la imagen del problema no complejo que mencionamos antes. Lo de los valles falsos. Eso es.
Optimizar una función no convexa es como intentar descender al punto más profundo de un valle completamente a oscuras, lleno de acantilados traicioneros, falsos fondos y trampas mortales. Si se da un paso en falso, a oscuras, el algoritmo se cae por un barranco, se queda atrapado en un socavón que no es el fondo real y nos da un resultado erróneo. El método clásico que mencionabas no puede lidiar con la forma de este valle tan traicionero creado por la mezcla de Cauchy y Heyman. O sea que, en lugar de buscar el fondo a ciegas y arriesgarse a caer en una trampa, entiendo que tienen que cambiar las reglas del juego espacial. Exactamente. El algoritmo hace algo verdaderamente extraordinario. En lugar de intentar saltar a ciegas buscando el fondo de ese valle peligroso, construye en cada paso su propio terreno seguro. Construye una escalera predecible. Matemáticamente, crea lo que se llama una función mayorante o función sustituta. ¿Y qué forma tiene esa función sustituta para ser segura? Imaginemos un cuenco perfectamente liso y pulido. Esta función sustituta envuelve al problema complejo desde arriba, tocándolo exactamente en el punto donde nos encontramos en ese momento, pero con la forma de ese cuenco seguro y sin trampas. Vale, lo veo. En lugar de intentar resolver el problema imposible del valle oscuro, el ordenador simplemente resuelve el problema de bajar hasta el fondo del cuenco liso, lo cual es facilísimo. Y la belleza de esto es que el algoritmo garantiza matemáticamente que al llegar al fondo de ese cuenco, siempre, absolutamente siempre, nos dejará un paso más cerca del verdadero fondo del valle oscuro. Y luego simplemente crea otro cuenco desde esa nueva posición. Paso a paso. Es fascinante. O sea, en lugar de enfrentarse al monstruo de frente, lo engañan creando problemas intermedios que saben perfectamente que pueden resolver. Exacto. Lo dividen y vencen. Y el nivel de detalle con el que desmontan este proceso en el documento es abrumador. Desglosan el problema monumental en varios subproblemas matemáticos secuenciales a través de 4 lemas. Primero, aíslan el ruido aislando la matriz de covarianza y esa función de pérdida robusta. Luego aplican este truco de los cuencos lisos a la función Heyman para la escasez. Así es. Pero el verdadero truco de magia, a mi juicio, ocurre al final de esa secuencia matemática, donde toman toda esta estructura monstruosa y mediante un juego de álgebra lineal avanzada, la transforman en un problema cuadrático que tiene una solución cerrada directa y exacta. El paso final. Y lo hacen usando algo llamado la descomposición de valores singulares. Y claro, decir descomposición de valores singulares suena a que hace falta un doctorado en física cuántica para entenderlo. Puede sonar muy intimidante, pero en realidad la intuición detrás de la descomposición de valores singulares es muy elegante. Imaginemos un bloque de piedra enorme y con una forma caótica y complejísima. Nuestro problema matemático. Eso es. Esta descomposición matemática es como tener una herramienta de escaneo avanzado que nos dice, oye, mira, este bloque caótico está compuesto en realidad por 3 ladrillos rectangulares básicos girados en ciertos ángulos. Rompe datos increíblemente complejos y entrelazados en sus piezas fundamentales más simples y manejables. O sea que, en lugar de pelear contra el bloque de piedra amorfo y caótico que resulta de tantas variables financieras, el algoritmo trabaja solo con esos ladrillos básicos y limpios. Exactamente. Han transformado un problema de optimización intratable en una serie iterativa de problemas simples que el ordenador puede resolver de un solo golpe en cada paso, manipulando esos ladrillos matemáticos. Han creado un túnel directo y perfectamente iluminado a través de la montaña en lugar de intentar escalarla a oscuras. Una maravilla analítica. Y esto nos lleva a la verdadera prueba de fuego de cualquier investigación académica. Porque una cosa es la teoría matemática en una pizarra de Hong Kong y otra muy distinta la práctica en el mundo real. Claro. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Porque llegamos a la parte de las simulaciones numéricas, el momento de la verdad. Todo este esfuerzo hercúleo de formulación de Cauchy para evitar el deslumbramiento, las funciones no convexas suavizadas para lograr escasez grupal y el ingeniosísimo algoritmo de los cuencos, ¿de verdad se traduce en algo útil cuando choca con datos tangibles? Esa es la gran pregunta. En el documento enfrentan a su nueva creación contra un método más tradicional adaptado, basado en el clásico descenso de gradiente. ¿Valió la pena desechar las normas convencionales de la estadística? Rotundamente sí. Los resultados de las simulaciones son una victoria absoluta, y diría que hasta humillante para los métodos tradicionales.
¿Tanta diferencia hay? Muchísima. Primero demostraron que su algoritmo MM converge muchísimo más rápido. Esa escalera matemática que construyeron es infinitamente más eficiente computacionalmente que intentar bajar el valle a tientas. Lógico. Pero el resultado más espectacular, el que debería hacer que cualquier analista financiero preste atención, viene del análisis del error de predicción. Entiendo que midieron esto con métricas estrictas, ¿no? Si utilizaron el error cuadrático medio normalizado, y los datos mostraron que la asunción de la distribución de Cauchy literalmente destroza a la asunción gaussiana tradicional en términos de precisión cuando hay eventos extremos en los mercados. Vamos, que gana por goleada. Por goleada. Pero aquí viene el giro argumental más brillante de todo el estudio. Cuéntame. Para hacer una simulación justa, los autores no generaron los datos sintéticos usando la distribución de Cauchy. Generaron los datos usando una verdadera distribución diferente, la distribución T de Student, que también tiene colas pesadas, pero sigue reglas distintas. Espera. ¿Me estás diciendo que evaluaron el modelo en un terreno que no era exactamente para el que estaba diseñado? ¿Y cómo le fue frente a modelos que sí estaban ajustados a esa distribución específica de Student? Pues esa es la gran sorpresa. A pesar de estar jugando fuera de casa, el modelo basado en Cauchy tuvo menos margen de error que los modelos ajustados asumiendo la verdadera distribución subyacente de los datos generados. Ganó en el terreno del rival. Eso es absolutamente fundamental. Están demostrando que el modelo es tan increíblemente robusto que funciona mejor y predice con más exactitud las relaciones a largo plazo, incluso cuando el entorno real es ligeramente distinto al Cauchy que el modelo matemático esperaba. Totalmente. Es como diseñar un escudo gigantesco para soportar el impacto directo de un meteorito y descubrir que esa misma estructura también te protege perfectamente y mejor que nada de un terremoto imprevisto. Eso demuestra que el conservadurismo de la distribución de Cauchy, que yo mismo criticaba al principio, pensando que nos cegaría, en realidad no ciega al modelo. Para nada. Frente a las imperfecciones y sorpresas de la realidad económica. Lo ha resumido a la perfección. Han logrado una verdadera armonía matemática frente al caos. Al esperar estructuralmente lo peor del entorno financiero, asumiendo el caos implícito de las colas pesadas, y al exigir simultáneamente la máxima pureza interna, limpiando el ruido mediante esa exigente escasez grupal. Han creado una herramienta implacable. Han creado una herramienta de análisis que simplemente no se rompe cuando la realidad económica se vuelve loca y totalmente impredecible. Pues bien, la verdad es que ha sido un viaje intensísimo por las fronteras absolutas de la econometría y la optimización matemática. Desde luego que sí. Vamos a destilar todo este conocimiento en un bloque de conclusiones claras, repasando juntos los 4 pilares fundamentales que hemos aprendido hoy sobre este magnífico documento. O a distorsionarse gravemente. No pueden soportar los inevitables datos atípicos y los tsunamis del mundo financiero real. Primer punto clarísimo. Segundo, hemos descubierto que la implementación de la distribución de Cauchy actúa como un escudo o unas gafas polarizadas extremadamente robustas. Permite que el modelo mantenga el rumbo y siga viendo la relación económica a largo plazo, amortiguando e ignorando el ruido extremo sin perder de vista la tendencia. Así es. Tercero, los autores demostraron que para limpiar verdaderamente el ruido de las variables sobrantes, la vía fácil no sirve. El uso de una exigente función de penalización no convexa, pero inteligentemente suavizada, permite lograr una verdadera escasez grupal, eliminando columnas enteras de ruido informativo sin que el sistema informático colapse en bloqueos matemáticos. Esencial esa limpieza grupal. Y cuarto, el puente magistral que une toda esta compleja teoría con la realidad aplicable es el uso del algoritmo MM. Esta estrategia esquiva la letal trampa de los problemas no convexos, creando sustitutos simples, esos cuencos perfectos de los que hablábamos, garantizando soluciones rápidas, cerradas y abrumadoramente superiores a los métodos clásicos como el descenso de gradiente. Totalmente de acuerdo. Es un triunfo del ingenio matemático sobre el caos del mundo real. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar una reflexión profunda para quienes nos escuchan. Algo para llevarse y pensar más allá de los despachos de Wall Street o los mercados de divisas. Adelante. Si este fascinante algoritmo es capaz de encontrar la armonía oculta y la predicción exacta asumiendo activamente el caos extremo y los peores valores atípicos del entorno financiero, ¿no podríamos aplicar estas mismas matemáticas pesadas, estas mismas herramientas de resiliencia extrema para predecir otros sistemas caóticos de la humanidad? Qué interesante.
¿A qué te refieres exactamente? Pensemos por un momento en los complejísimos modelos de cambio climático, donde los eventos meteorológicos extremos, esos verdaderos valores atípicos, son cada vez más frecuentes y rompen constantemente las predicciones normales. O incluso pensemos en la viralidad impredecible de las redes sociales, Cierto. Un mundo donde todo puede cambiar en un segundo. donde un solo evento anómalo o un individuo aislado puede alterar por completo el comportamiento de millones de personas. Quizás las matemáticas puras, que acaban de salvar a la econometría de su propia fragilidad histórica, podrían ser la llave maestra para descifrar el caos subyacente en muchas otras disciplinas vitales para nuestro futuro. Una perspectiva absolutamente fascinante y muy provocadora para seguir analizando y cuestionando el mundo que nos rodea. El orden subyacente siempre está ahí, solo necesitamos las herramientas matemáticas correctas para verlo entre la niebla. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado hoy en este apasionante viaje a las profundidades de la econometría moderna y la optimización de sistemas complejos. Muchas gracias, ha sido un placer. Esperamos de corazón que este análisis detallado haya arrojado luz sobre cómo la vanguardia de la ciencia sigue buscando incesantemente la estabilidad dentro del caos. Nos despedimos por hoy, hasta la próxima inmersión.